Bienvenidos al Himalaya. Helado. ¿Quieren helado? Bienvenidos al Pensatorium, el lugar donde tenemos las preguntas que no se han hecho a las respuestas que no tenían. Ah, no era al revés. Las preguntas que no te has hecho a las preguntas. Maldita sea contigo. Las respuestas que no tienes a las preguntas que aún no te has hecho. Lo que sea, ese intro todavía está difícil para nosotros, güey. Sí, es demasiado largo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Siguen con su super pandemia? Sí, estamos de vuelta. Si notaron que faltamos una semana fue porque sí. Sí. Ajá. ¿Y cómo estás tú? Yo, bien. Hace rato estaba frustrado porque me morí en un juego. En un videojuego, pero hasta ahí. Mira, qué problemas ¿Y de tú primer ya? mundo, ¿eh? ¿Tú ya te despertaste? ¿A la cuarta transformación? No. Estabas bien, jetón, güey. ¿Ah, sí? Bueno, eso parecía. Tal vez estabas haciendo como que estabas dormido. Estaba en modo de ahorro de energía, güey. Ok. ¿Por qué? Porque tenía hambre y no había comida. Bueno, suena bien. Bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante y les voy a volar la cabeza. ¿Y así se llama el tema? No, se llama conciencia alterada. Ok. Más específicamente hablando de las drogas. ¿Es el despertar de la conciencia? No, ¿verdad? No. Ok. Bueno, si te digo conciencia alterada, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Que hice cosas malas. Ajá. ¿Esa no es tener la conciencia alterada? No. Entonces, que no estoy haciendo lo que usualmente es normal. ¿Cómo? No sé, me suena, si ya dijiste drogas, es como ver alucinaciones y Tiene parte de, pero no es todo. no sé cómo, por eso yo creo que estás manejando este tema, porque no sé cómo alterar la conciencia. Pues mira, para manejarte este tema, primero tengo que definirte qué es un estado de conciencia. Ok. Pues un estado de conciencia es aquel que en el que se encuentran activas las funciones neurológicas cognitivas superiores. ¿Y en cristiano? En cristiano es pues un estado en el que tienes una percepción de tu entorno y de tu propio ser. Ok. Que es como un estado habitual, digamos. Ajá. No sé cómo definírtelo exactamente para que lo entiendas con palabras cortas. Sí. No, sí lo estoy Sí, sí entendiendo. entiendes, ok. No sé si acá mientras nos están escuchando lo entienden. Pero, pues en pocas palabras es lo que estás acostumbrado. Ajá, eso es, bueno, un estado de conciencia es aquel en el que tienes conciencia de ti mismo y de tu entorno. Sea como sea, pero tienes esa... Lo que sensas usualmente. Exactamente. Ok. Los estados ordinarios se consideran como dos. Ordinarios porque, pues, son los que vivimos en el día a día, ¿no? Uno es el estado de vigilia. El estado de vigilia es, en el que tienes un conocimiento permanente de ti mismo y, como te digo, de tu entorno. Ok, que sabes qué estás haciendo. Exactamente. Aunque estés en automático y manejando sin pensar nada, pero ya estás. Sí, pero estás teniendo, pues, una conciencia de ti. Okay. Y de lo que está pasando a tu alrededor. Creo que ya repetir mucho eso, pero pues que para que quede claro eso. Ok, ¿y el segundo estado de conciencia? Para poder diferenciarlo del primero. Es el sueño. ¿Es un estado de conciencia? Sí. Wow. Que el sueño generalmente, así a grandes rasgos, se divide en dos, como si se, en dos etapas. Ok. Que ya después tocaremos el tema de sueño más a detalle. Muy bien. Pero ahorita nada más para definirlo así a grandes rasgos. La primera etapa es el sueño lento o el sueño de ondas lentas, que se abrevia SOL. ¿Sol? Como la cerveza, que sabe bien feo. Guácala. Güey, no la mencioné. Hay personas que yo conozco que les gusta el sol con clamato. ¿Por qué me lo tenés que recordar? Güey, disfrutamos de un producto derivado de la cebada que era whisky.
Y me estás dando mal sabor incluso sin probarlo. Así es. Bueno, continúa. ¿Y cuál es el otro tipo de sueño o las otras ondas? ¿Ubicas la banda de... que diga, la canción de Losing My Religion? REM. R.E.M. ¿REM? Sí. ¿Y qué significa eso? En español las siglas son MOR. Ajá. Que son el sueño con movimientos oculares rápidos. Ajá, ¿y qué haces? O sea, que tienes... mientras estoy soñando, estoy viendo así. Sí, tus ojos le hacen así. Pero en el sueño no. No. Esos movimientos oculares, o sea, son físicos, pero en tu mente es cuando empiezas a tener todas las ensoñaciones. Okay. O sea que que si agarro a alguien que está soñando en esa etapa, voy a verlo mover los ojos en chinga. Uh-huh. Qué miedo. Sí. Solo he detonado que alguien hable dormido. Eso está bien, botana. Lo guardaré para cuando hables de los sueños. Está bien. Pero por el momento, eso es lo que vamos a hablar de los sueños. Bueno, esos son los estados ordinarios. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora te voy a hablar de los estados alterados. ¿Fierro pariente? Movimiento alterado, así es, pariente. ¿Fierro pariente? Pues hay un montón de definiciones. Pero ya no es en los sueños, o sea, es alterado en todo. Alterado. Ok. Como el movimiento alterado. Yo sigo pensando como los corridos. Está bien. Alterados. Corridos alterados. Ajá. No. Mira, te voy a dar la definición de un psicólogo que es Charles Tart. Carlos Tartita. Así es. Ok. Que básicamente te dice los estados alterados son los que no son los habituales. Así, tal cual. Pues órale. Pues órale. Órale. Te vienen más definiciones, pero a grandes rasgos es eso. Los que no son habituales. Los que estás acostumbrado, no. Ajá. Los demás. Luego está otra definición que es de William Farting. Así es. Farting. Pero con TH como de pedo cosa. Fart, o sea, está pedorreando una cosa. Pedo cosa. Ok. Así es. Sí. Bueno, mire, yo no me opongo ante los... No son apodos. A los apellidos en inglés. Mira, lo voy a citar. Dice, un estado alterado de conciencia puede definirse como un cambio temporal en el patrón general de la experiencia subjetiva. Ok. De modo que el individuo cree que su funcionamiento mental es claramente diferente en ciertas normas generales a su estado ordinario. Uh-huh. Básicamente dice lo mismo que el otro güey, pero dice que es cuando el individuo tiene la conciencia de que está en un estado diferente al habitual. Ok, cuando se entera de que no está viviendo lo usual. Así es. Va. Mira, hay varios estados alterados. Ajá. Que te puedo decir que son los que ocurren con más frecuencia. Ok. Mira, uno de ellos es la alucinación, Ajá. la depresión, la euforia. ¿La depresión es un estado alterado? Así es. A la madre. La euforia, el éxtasis, intoxicación, rabia, shock. Rabia, pero ¿rabia de enfermedad o rabia de...? Rabia de enfermedad. Ok, sí. Entonces sí te la creo. Sí. Sí, porque rabia de... Bueno, también es alguien que dices que tiene rabia es muy agresivo, ¿no? Tiene que ver con la euforia. Ok. ¿Sí? Sí. Los sueños lúcidos, Uh-huh. la psicosis, las premoniciones y las percepciones extracorporales. Psicosis, premonición. ¿La premonición es cuando sientes que algo va a suceder? Sí, es como que ves el futuro o ves Ok. o predices cosas que van a suceder. Y experiencia extracorporal. Como los viajes astrales. Ándale. Ok. Va. ¿Has tenido alguno? No. Yo sí. A ver, cuéntanos tu experiencia. Está bien chido. ¿Qué es lo que sientes? Es que... Además de mi verga entre tus dientes. Hoy no. Not today. Lo que sentí... puta madre, me desconcentraste con eso. ¿Con qué? Con lo de la verga en los dientes se me antojó, güey, perdón. Disculpe. En cierta manera llegué a un punto en el que dije, bueno, me quiero dar mi viaje. Y estaba muy tranquilo en mi cama y todo. Ok. Y me fui hacia otro planeta, pero en cierta manera sentí que era como... Yo decía, ¿por dónde voy? Y me llevaba rápido. O sea, ¡pum! Ya estás aquí. ¿Y furioso?
No, estaba tranquilo. Y terminé hablando como... Haz de cuenta que con un marciano al estilo de Watchmen, del Doctor Manhattan. Oh, ya. El azul. Sí. Y me dijo cosas que ya no recuerdo. ¿Tu muñeca te habló y te dijo cosas? Que no puedo repetir porque ya no recuerdo. Y porque me lo dijo solo a mí. Entonces, me dijo cosas que me ayudaron a progresar, digamos, entre que espiritualmente... Mira, movimiento alterado, güey. Sí, acaba de pasar. Entre que cosas... ¿Cómo te lo digo? Sí, o sea, cosas que me ayudaron en ese momento, pero ya no me acuerdo qué me dijo. Sí Ok. me sirvieron. Ok. Fue hace como 5 años. ¿Mm? Y me pegué mi viajezote, nomás que hay veces que sí da... ¿Qué consumiste? Nada. Nada, no sé si era válido porque yo soy muy escéptico. Ya ves que... Sí es válido. Hay muchas maneras de alterar tu conciencia. Ajá, entonces el escepticismo ya ves que es como de... No creo, pero tampoco lo niego. Entonces... trataba de contrastarlo contra experiencias personales y no se puede. Ajá. Entonces, pues eso pasó. Ok, qué buen viaje eso te diste. Sí. Sí, he intentado hacerlo otras veces, pero no lo he podido. Luego lo intentamos. Va, Mira, jalo. hay varias clasificaciones y se clasifican por un montón de cosas los estados alterados. Ujú. Yo en particular voy a tomar dos porque se me hicieron bastante interesantes. Ujú. Una de ellas es dada por Adolf Dietrich, Ujú. que clasifica por las dimensiones en las que se altera la conciencia. Ok. Ahí te va. Él la clasifica en 3 etapas. La primera de ellas es la ilimitación oceánica. Ilimitación es una palabra extraña, pero viene del inglés, que es boundlessness. Que es boundless, es sin límite, y Ajá. ness es que Con sin característica de... limitación. ¿no? Ajá. Ajá. Pues eso es. Eso se refiere a una especie de desprendimiento del ego y una magnificación de toda la percepción. Ah, por eso es oceánica. Porque Ujú. es algo enorme. Así o sea, es. muy grande. Sí. Ok. La segunda es el temor a la disolución del ego. Eso generalmente es más como una especie de paranoia Ujú. en el que pues te estás desprendiendo de un ego y tú empiezas a tener algo de ansiedad. Ok. Entonces, pero ¿cómo me desprendo del ego o cómo sucede eso? Es básicamente... Cuando no sucede lo que yo quiero. No, es... Tú no sientes que eres tú. Ah, ok, ya. Ya. Te separas de ti. Exactamente. Como el viaje astral que sientes que te separas de ti. Pues... no tanto así porque es como una sensación más como que eres un parte de un todo y ya no eres un individuo. ¿Sí? Sí. Va. La tercera es la reestructuración visionaria, que es Ujú. básicamente tener visiones y alucinaciones y ver un montón de cosas extrañas. Ver cosas, va. Curiosamente, casi todas las veces son como muy fractales, sobre todo con algunas sustancias en específicas. Ok. Bueno, esas son las 3 clasificaciones. Se me hace bien interesante porque, pues, básicamente te dice cómo está el trip. Bien, la segunda clasificación que me agradó fue sugerida por Dieter Battle. Vital. Malditos alemanes. Ok, battle. Y es a partir de cómo son inducidas estos estados. Ujú. La primera es espontánea, que Ujú. tiene que ver con soñar despierto o una experiencia cercana a la muerte. Va. ¿Y la segunda? La segunda es física o fisiológica, que un ejemplo de ello es el ayuno o el acto sexual. ¿Es una alteración de la conciencia el acto sexual? Así es. Mm. Sí te creo, güey. Sí. Porque yo pienso que es mucho tiempo y mi novia me dice que es un minuto. Alteraste la Hombres. conciencia. Hombres. Hombre. No, pues tiene mucho que ver, incluso es muy usado en rituales mágicos y todo eso, lo que tiene que ver con el acto ¿Lo sexual. del acto sexual? Sí. Mm. Bueno, No sabía. Para mí es mágico. para todos. Bueno, no para todos, para los católicos de pecho No lo es. no es No, eso es algo satánico.
Pecado. 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 Bueno. Luego está lo psicológico, Ujú. que tiene que ver con... Bueno, algunos ejemplos son la música, la meditación o la hipnosis. Ah, Con eso se puede alterar. está bien. Sí. Pues, ¿no te ha pasado que estás escuchando una rolita y de repente es como de... ¡Ay, nomás ese cumbión! O que te Oh, da ASMR. Salud. Gracias. Los que se te hace la piel de gallina mientras escuchas una parte que te gusta mucho de la canción. Oh, sí, qué hermoso. Bueno, también O cuando está... te hablo así de cerca. ¡Qué rico! Se te hace la piel chinita. Bueno, está también del lado patológico, que es como la epilepsia o el daño cerebral. Ujú. Porque con un daño cerebral, pues puedes tener pinches trips acá bien cabrones. Pues también con cuestión de esquizofrenia y Ah, sí, enfermedades muchas mentales, ¿no? enfermedades mentales, sí. De hecho, es muy común. O sea, de que ves alucinaciones Ujú. o crees que hay cosas donde no las hay y para ti es normal y lo vives 100% normal. Pero los demás que están afuera de eso te dicen, güey. Sí, está alterado tu conciencia. Ujú. Y la última, que es la que les voy a tratar aquí, es los farmacológico, que tiene que Ok. ver con sustancias psicoactivas. ¿Son naturales o artificiales? O las dos. De todo. Es... Veámoslo químicamente, güey. Ujú. Son sustancias que alteran tu conciencia. Te lo voy a definir un poquito más adelante. Va. Pero para empezar con esto, primero tengo que definirte qué son las drogas. En el conocimiento general que todos ¿Tenemos? decimos tener. ¿Va? Ok. Mira, para empezar, yo voy a estar hablando mucho de etimologías, no solo en este capítulo, sino a lo largo de los capítulos. Güey, las etimologías son hermosas. Ya sé, porque ahí descubres el origen de las palabras, el por qué se crearon o por qué las decimos así. Sí, tienes una alteración de la conciencia cada vez que encuentras una etimología. Y yo siempre por dentro estoy así. Oh, sí. Placentero. Estoy tocando mis manos con mis cachetes con mis manos por si no me están viendo. Sí. Continúa. Bueno, etimológicamente la palabra droga, Ujú. según la Real Academia Española, proviene del árabe hatruka, Ok. que literalmente significa charlatanería. Ah. Sí. Entonces, ¿quiere decir que lo que estoy consumiendo es charlatanería? Sí. Va. Me gusta por donde No, vamos. pero realmente... Ahí te va. Comenzó como en el siglo, ¿qué dice? ¿16? No, 14. Ajá. En el siglo XIV, en los Países Bajos, se utilizaba el término drog. Drug. D-R-O-2-O-G. Que era seco. Que se referían prácticamente a plantas secas o herbolaria que utilizaban para Sí. uso medicinal. Sí. Ya después los ingleses acuñaron el término drug, Drug de droga. D-R-U-G. El que utilizan en inglés. Sí. Y los franceses drogue. No sé cómo se pronuncia, pero drogue. Creo que no se pronuncia la E. Nada más es drag. Drogue. No sé. Le drugué. Le drogué. Le drughini. Ah, no, ese es Ese es italiano. italiano. Güey. Il drughini. Baguette. Y el que utilizaban para referirse a Ajá. medicamentos. Ok. Entonces, bueno, pues casi el origen de los medicamentos es herbolaria, ¿no? Sí. En los Países Bajos se siguió refiriendo a ese término para, pues, lo Drug. término... No, al herbolario. ¿Herbolario? Ajá, todo Ok. lo herbolario y así. Pues en la actualidad, en el español, es prácticamente así referido a las sustancias psicoactivas ilegales. Droga. Así Mira, cuando te dicen, ay, te estás drogando, pues, según me enseñaron a mí en la secundaria primaria, también el alcohol, el café. ¿Te tocó un programa que se llamaba Dare? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios porque estaba en una escuela católica. Prunts. Bueno, No me tocó. Creo que sí era muy aferrado a escuelas públicas. sí. Y me llegaron a enseñar. Pues yo también estuve en escuela católica y me tocó ¿Te tocó, Dare? Dare. Ah, bueno, no sabía. Pero a mí me enseñaron que había drogas legales e ilegales. Ujú. Y bueno, abusan demasiado de las legales. También de las ilegales. Pero ahí te va. ¿Cierto? Mira, realmente esto de las drogas es un tema tabú en Occidente. Ujú. Tal cual. Hablar de drogas es generar un conflicto.
¿Por qué? Y esto nació a partir del siglo XX más o menos. ¿El repudio? ¿O que se volviera No, tema que se tabú? volviera la ilegalidad. Sobre Ok. todo por las prohibiciones. Un ejemplo de ello fue el alcohol. La que hicieron en Estados Unidos. Así es, que Ok. hasta la mafia se metió y fue un pedote y terminaron legalizándolo. Los orígenes de la mafia italiana. Así es. Y pues ahorita ya están como queriendo legalizar más lo que viene siendo la marihuana. Ok. ¿Y por qué no las demás? ¿Porque son más destructivas? Eventualmente voy a llegar a ese punto. Ok. Ahorita nada más quiero que sepas eso. Me estoy adelantando, estoy alterando mi conciencia para saber qué vas a decir adelante. No, simplemente no. ¿No? Ah, bueno, pues. Está bien, pues. Pues mira, las drogas más comunes, legales, porque sí, como tú dijiste, hay drogas que son legales Ujú, y se consumen un chingo en el mundo, ujú, que son el alcohol, el tabaco y la cafeína. ujú. Y realmente el alcohol causa un chingo de muertes a consecuencia del consumo excesivo y por, sobre todo, el manejo con el consumo del alcohol. Mira, tengo un problema muy grande con la gente que maneja y bebe, pero lo voy a explayar en otro momento. Ok. Y también, pues, el tabaco causa un chingo de pedos, sobre todo con la cuestión pulmonar. Pues la que menos te causa problemas es la cafeína, ¿no? De hecho, Por eso los ingleses aman tanto el té, ¿no? Sí. porque el té los alteraba y los ponía activos. Y así nacieron los corridos alterados. ¿Ingleses? Sí. Ok, yo Imagínate, no los conozco. imagínate un corrido inglés alterado. Ah, bring me the water. No sé, güey. ¿Qué tan alterado puede ponerse en inglés? Still parent. No son tan expresivos, güey. No. Los ingleses son más fríos. Más bien, ¿Tendrá Me- que ver me- con su clima? me preocuparía por un italiano alterado, güey. Porque ellos hablan con las manos. Pizza, mozzarella. Bueno, ya sigamos con el tema. Ajá. Ahora te voy a definir lo que son las drogas psicoactivas, porque estas que te mencioné, realmente no son psicoactivas. ¿Y qué es psicoactivo? Ahí te va. Las psicoactivas son aquellas que cambian tu función cerebral. Bueno, el alcohol sí. Y produce alteraciones de percepción, estado de ánimo, conciencia o cognición. O incluso tu comportamiento. Sí, el alcohol sí está enfocado a eso. Sí, sí. Pero supongo que las que vas a mencionar son más fuertes. Sí, causan otro tipo de efectos. Ok. Pues estas sustancias que te menciono, las psicoactivas, Ujú. pueden usarse médicamente, recreativamente o para mejorar un rendimiento Ujú. o alterar tu conciencia. Sí. Hay muchas drogas que se usan como sociales, digámoslo así. Una de ellas, Ujú. pues, es el alcohol, Sí. el éxtasis. Le llaman lubricante social al alcohol. Ah, qué término tan extraño, güey. Yo no lo creé, yo no lo acuñé ni lo utilicé, Ok, pero le llaman así. ok. No me quiero hacer imágenes raras en mi cabeza, así que lo voy a descartar. Sí, pero de la cual creo que muchos somos dependientes y creo que el sistema económico global es el café. No, ¿No? No. ¿Por qué? ¿por qué no? No es psicoactiva. No, pero somos dependientes porque casi todos su cafecito en la mañana y quiere Pero no es estar activo. psicoactiva, yo estoy hablando de la psicoactiva. Ah, ok. Regresémonos al tema principal. No divagues, por favor. Me refiero a mí, ¿eh? Sí. Estoy hablando conmigo. Ah, sigue, continúa. Muy bien, bienvenidos al podcast que está dentro de mi cabeza. Hoy tocaremos el tema de por qué habla solo. Ya lo estamos tocando en mi cabeza, ¿eh? Pero no lo escuchan. Continúa ¿Ya te con- dejaste de tripear? Sí, ya. Bueno. Otro son los enteógenos. Ajá. Poquito adelante te voy a definir qué son los enteógenos, pero son los que se utilizan más como para fines rituales, espirituales o chamánicos. Va. Ok. También se utilizan sustancias psicoactivas para investigación, ¿Cómo? para ver cómo funciona la conciencia humana. Ah, ok. Ah, Se dosifica la droga para ver cómo reacciona. sí, de hecho, desde ahorita les voy a recomendar si pueden ver un documental. Déjame, busco el nombre que no me acuerdo bien. Se llama DMT, la molécula espiritual. Ujú. Muy recomendado. Ujú. Sobre todo trata
sobre este activo que se llama DMT. Ujú. Dimetro, quién sabe qué. Una sustancia química. Lo bueno es que estamos bien documentados. Sí. Vean el documental. El punto es que No, es que importa es la pues, siglas. ¿para qué quiero saber yo cómo se comporta químicamente si no me interesa? Pero está bien bonito decir los nombres. Sí. Es como ácido desoxirribonucleico. ADN. Ajá. Bueno, pero esto es para gente más mortal, así que Disculpe, señor semidios o dios. estás disculpado. Pues mira, algunas categorías de las drogas psicoactivas tienen un valor terapéutico. O sea, se usan para uso terapéutico o para recetas médicas o para la salud. Por ejemplo, muchos antidepresivos. Ujú. Sí. Sí, te altera la conciencia y por eso te sientes mejor. Así es. La cuestión aquí, y ya vamos a llegar al punto que te había dicho anteriormente, el que dijiste de Ya no lo recuerdo, recuérdame por favor. lo de que las drogas ilegales y Ya. la adicción y eso. Ya. Las sustancias son gratificantes, Ujú. por lo tanto tienen como un refuerzo positivo en ti. Te sientes bien al consumirlas Ujú. y esto genera un estado de adicción. Bueno, Una dependencia. una dependencia. Ajá. Esta dependencia puede ser tanto física como psicológica. ¿A Ujú. qué me refiero? Es que hay sustancias que tienen un agente, que es el que genera la dependencia, y Ujú. otras realmente es psicológica. Por estar teniendo ese efecto, recurres otra vez a tener Ok, ese no hay, consumo. no hay un químico que me haga dependiente de ello, Ujú. pero la sensación es la que me hace Exactamente. dependiente. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Como la marihuana. Exactamente. Sí, ese es Ajá. un ejemplo claro. No es adictiva, pero Es adictiva quiero volver a sentir eso. de manera psicológica. Ok. Bien. Y por esta adicción es que se genera un montón de problemas. Y en lo particular yo creo que ahí es donde nace el conflicto y el por qué se empieza Regular. a regular e ilegalizar las sustancias. Ujú. Porque hashtag pinches humanos pendejos. Pinche pueblo pendejo. Pues ¿Qué pasó? ¿por qué haces ese comentario, güey? ¿Eh? Pues porque es un meme, güey. Sale el güey de nosotros los nobles manejando y diciendo pinche pueblo lleno de gente pendeja. Ya sé cuál. ¿Ya? Ok. Pero no es de nosotros los nobles, es de... Dije el güey de. Ya. No dije en nosotros De los los nobles. cuervos. Es que no he visto, no me gusta el fútbol. ¿Cómo? ¿Eres ¿Qué mexicano? clase ¿No de te gusta el mexicano fútbol? eres si no has visto el Exacto. fútbol? No me gusta el fútbol. Desprecio a tu mexicanidad. Deshonra. Deshonra. Desgracia. Deshonor a tu vaca. Ay. Chinga. Bueno, como te digo, esta última parte de la adicción genera un debate moral Ujú. y social que dice, no, por eso se tienen que regular y la chingada y así. Mira, vamos a hacer una regresión al problema del alcohol y la gente manejando. Si te altera tu conciencia o tu manera de actuar, imagínate a alguien con mota y manejando. Está chido. No sé, nunca lo he hecho. Bueno, sí te altera, o sea, si ves cosas que no son o te pone tranquilo. No sé, la verdad, yo no. Yo solo le he hecho una vez a brownies y fue el peor trip de mi vida. Pero porque también te pasaste. Sí, me mamé. Pero yo creo que fue como una manera de decir, mira, órale, cabrón, para que no le vuelvas a hacer. Qué feo que tengas... Me ha pasado con varias personas que tienen ese tipo de experiencias que no son bien guiados en su primera experiencia o no están en el momento idóneo o cualquier cosa, que tienen un mal viaje o lo sienten mal y tienen un rechazo hacia ello. Pero realmente el tener ese tipo de experiencias abren mucho a tu percepción hacia otro tipo de cosas o otro tipo de pensamientos que no tendrías o sería muy difícil conseguirlos si no tienes el consumo de esas sustancias. Ok. Así que sí, es muy común eso y la neta a mí se me hace que muy triste. Sí, no me frenaron cuando estaba comiendo el cuarto brownie y llegué hasta 8, así que... Todo por no decirme desde antes que llegara, güey. Si hubiera llegado antes te hubiera advertido. Bueno, volvamos. Algunos ejemplos de los psicoactivos más comunes son la cocaína, el crack, la piedra, el éxtasis,
Oh. ¿Qué? No, me quedé tripeando con eso de que al crack le dicen que la piedra es el crack. Sí. Bueno, y tengo un dato curioso del crack. A ver. Que no tiene ningún... ¿Cómo se dice? Ningún ingrediente activo ni químico. No tiene fórmula química. Ah, cabrón. Le llaman crack Ujú. porque es el sonido que hace del residuo que queda abajo de los barriles o los tambos donde cocina la cocaína. Órale. Por eso es tan dañino, porque es la El residuo. basura de la cocaína. No manches. Sí, de hecho es cocaína. ¡Yo quiero helado! Ah, cultura mexicana. Bueno, también está la mezcalina. ¿Sabes la que es la mezcalina? No, la verdad no sé. Te voy a decir un término que sí vas a conocer. El peyote. Ah, cabrón. Esa es la mezcalina. ¿Viene del mezcal el peyote? No, güey. Así se llama, es mezcalina, pero es el Ah, ok, peyote. ok. Sí. El LSD, la salvia, el DMT, los hongos. ¿La bueno, salvia es la babita que le sale a las cactáceas? ¿O es de una cactácea en específico? es de muchas plantas. Pero es esa resina. Ajá. Ok. Ok. Los hongos, el tabaco, el cannabis y el hashish. ¿Sabes qué es el hashish? ¿El hachís es el té de marihuana? No es té como tal, Ajá. pero sí es una sustancia sacada de la marihuana, Ok. que es la cannabis. ¿Ok? Va. Aquí quiero hacer un énfasis en que yo no me quiero enfocar a las sustancias psicoactivas que son artificiales. Ok. Yo me Entonces, quiero las enfocar naturales. a las que podemos encontrar en la naturaleza, Ujú. en las plantas y en los honguitos y así. Ok, pero sí hay que advertir que si buscan hongos, mejor lo hagan con alguien con experiencia. Sí, Porque o te puedes matar o te puedes dar un viaje. búsquense un micólogo o algo así. Ajá. Porque O alguien que sí se droga constantemente con hongos y no se ha muerto. Porque pues, ya tiene experiencia. Ya tiene- pues sí. Estaba bien curioso los trips de los hongos. A mí me han contado, yo nunca Ajá. he tenido una experiencia así, pero me han contado que es como una especie de enfrentarte contigo mismo, encararte, Ujú. y te dan unos putazos y luego te reconforta. Es un viaje espiritual, ¿no? Sí, es toda una Ujú. experiencia muy, Pues, muy fuerte, pero que te termina reconfortando y pues te genera un punto de vista Ujú. muy distinto. bueno. ¿Recuerdas a Armel? ¿Te acuerdas lo que nos platicó de los hongos? No me acuerdo. Ok, yo tenía un vecino que le daba a todo. A ver, ¿le daba qué? Básicamente a diferentes tipos de drogas, sobre todo a las naturales. Ajá. Perdón. Pero, básicamente la casa, o sea, la casa de al lado era un horno de mota. Así de simple, güey. Entonces, el vato nos dijo que dejó de fumar tanto mota porque se dio un trip con hongos y le dijeron cosas los hongos. O lo que vio en el trip de hongos. Ajá. Y le hizo un cambio, ¿cómo te lo digo? Un cambio de paradigma muy fuerte en su vida. Sí. Y pues creo que no lo he vivido, pero Ujú. sí tengo ese ejemplo de... Para Está ser muy cabrón. mira, a mi opinión personal, yo siento que al menos una vez cada persona tendríamos que vivir ese trip. O ese consumo de alguna sustancia psicoactiva para Ujú. experimentar ese estado de conciencia. Ok. Porque si no lo experimentas, tú personalmente no puedes decir, pues es así, así, así. Pero no puedes interpretar. Ajá. ¿Qué? O sea que es como los cristianos, los emprendedores y los que fuman cosas. No te lo puedo decir yo, tienes que vivirlo. Es como... es como los retiros espirituales. Sí, pero también están muy estigmatizados esos madres. Sí, está bien. Yo te estoy haciendo la comparación, no te estoy diciendo que sea negativo. Está bien, está bien. Sí. Bueno, vamos a pasar a lo que son los enteógenos y los psicotrópicos. Ok. ¿Va? Para empezar, te voy a definir lo que es un psicotrópico. Un psicotrópico proviene la palabra del griego psique, que es mente. Mente. Mientes. Y tropein, que es tornar. O sea, tornar mente. Ok. ¿Va? Es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central.
y pues genera todos los cambios. Entonces, ¿es algo que te da vueltas en la mente? El psicotrópico es el agente químico que hace que tengas esos El cambios. estado alterado. Ajá. Ok. ¿Va? Bueno, un enteógeno es una sustancia vegetal, un preparado de sustancias, como la ayahuasca, por ejemplo, con propiedades psicotrópicas. Como ya te dije, los psicotrópicos es el agente químico que está, por ejemplo, dentro de los enteógenos. Ok. ¿Va? Sí. Ok. Cuando se ingiere provoca un estado modificado de la conciencia. Ya lo vimos. Esto, como ya te dije, se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos, chamánicos. Y también se puede usar como recreativo o médico. Pero en lo que yo más he visto, desde la ayahuasca es más chamánico. Sí. O más... espiritual. Sí. Recreativo no lo... Bueno, sí, es como ese tipo de cosas ecológicas de... Viajes ecológicos. Mira, güey, me voy a reencontrar conmigo mismo, güey. No te imaginas cómo es un viaje de ayahuasca, güey. Oh, sí, güey. Vamos a la ayahuasca. Mira, güey, yo antes pensaba que quería un Ferrari, pero ya no, güey. O sea, me conformo con un BMW, güey. No, te lo recomiendo totalmente, ¿eh? Te lo recomiendo. Bueno, vamos ya otra vez. Perdón, güey. Venga. Ay, güey. Perdón. Pinches white Texicans. Güey, me salió demasiado natural, perdón. Te estaba hablando tu primo, mi rey, que nos estamos burlando de él. Oh, yo no me hablas así, mi rey. Vamos a escuchar Luis Miguel, Ay, papá. Bueno, vamos a la etimología de enteógeno. Este término quiero que te lo grabes bien porque es lo que quiero que lleguemos, porque los enteógenos son el punto que quiero llegar y lo que se me hace más chido de todo esto, las sustancias psicotrópicas. La carnita. Sí. Del capítulo. Va. Está formada por la palabra griego enteos, que significa que tiene un dios adentro o inspirado en los dioses. Oh. Me está empezando a gustar esto. Ajá. Y genos, que quiere decir origen o tiempo de nacimiento. ¿Genos no es el güey que madrean cada rato en One Punch Man? El vato que termina hecho mierda cada capítulo. Sensei, ¿lo pudimos matar? Y Haitama nada más así como de... Referencia demasiado otaku. Chale, somos Entonces, otakus. Genos era el tiempo. No, ese es Cronos. Entonces, ¿Genos qué significaba la raíz etimológica? Origen o tiempo de nacimiento. Ah, ok. Desde... el Génesis. Sí. Wow. Ya. Va. Pues el sustantivo genos pertenece al campo semántico del verbo namai. Ajá. Básicamente... Estoy diciendo cosas que no nos interesan. Sí, ¿verdad? básicamente... ¿Verdad, gente? Sí. Básicamente significa llegar a ser o volverse. Ok. Sí, lo combinamos, puede ser como la posibilidad de ser inspirado por un dios o el nacimiento que ellos supone. Bueno, yo como lo junté ahorita fue la posibilidad de volverte uno con Dios. Así es, básicamente. Etimológicamente eso puede ser descrito como enteógeno. Mira, eso he sentido, pero no gracias a antiógenos. Ajá. Más bien entender cosas. Pues es que hay muchas formas de alterar tu conciencia. La que yo te estoy manejando específicamente en este capítulo es con sustancias. Ok. Porque puedes lograrla con meditación, con, como te dije, incluso con la música, hay un montón de maneras y ya. Pero si nosotros producimos el DMT, ¿por qué no nos estamos dando viajes constantemente? Se dice, no sé si sea totalmente cierto, Ajá. que cuando estamos al borde de la muerte generamos DMT. Una dosis en grandes fuerte. cantidades. O sea, antes de morir nos damos un pinche viajezote. Como lo que dicen de que ves toda tu vida pasar. Ajá, básicamente. Ok. Lo que tiene el DMT, bueno, a lo que viene el documental hay una persona que describe que tuvo como 1000 años de experiencia en 15 minutos. Mierda. O sea, porque pierdes la noción del tiempo totalmente con ese tipo de viajes. Bueno. Va. Seguimos con enteógeno. Este término fue acuñado para como reemplazo de los términos de alucinógeno y psicodélico. Porque esos otros dos términos se pusieron muy de moda, sobre todo el alucinógeno con el libro de Aldous Huxley,
¿Sí ubicas a Aldous Huxley? No, la neta no. El que hizo Un Mundo Feliz. Mundo Feliz. No ubico nada de eso. Te hace falta leer más. Y sobre todo por el libro de Las Puertas de la Percepción. Muy buen libro también, si no lo han leído, Ok. lean. Entonces este güey utilizó ese término. Ajá. Y de ahí dijeron, mira, hay que utilizarlo. Y el término psicodélico fue usado mucho por... Los 60s, hippies. bueno, más de antes, por un neologismo griego que era para manifestar la mente, así se llama. Así se usaba el término, ¿va? Y fue acuñado después por un psiquiatra que pues ya se acuñó y se quedó ahí ese término. Y pues... Ya lo utilizaron para definir ese desmadre. Pero no está chido que se mezclen esos términos porque los enteógenos son más con un uso, ¿cómo decirlo? Espiritual. Es un uso más ancestral incluso porque plantas y sustancias enteógenas naturales se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y ahora te voy a narrar un poquito de historia sobre estas sustancias psicoactivas y sobre todo los enteógenos. Por ejemplo, se dice que hay prácticas que datan desde hace 30,000 años. Sí. Con plantas y danzas excesivas. Así es, danzas excesivas. Eso es... Si te pones a bailar... es barbárico. Si te pones a bailar reggaetón por horas, vas a tener una pinche iluminación, güey. A la madre. La verdad. Porque alcanzas un estado de éxtasis o un estado místico. Así es, desde un chingo de años de la humanidad estaban esas prácticas en las que se ponían a danzar y a cantar y a bailar y con sustancias así que generaban un ambiente muy místico, muy espiritual. Que realmente eso se ha perdido mucho. Sí, hemos perdido la base de la espiritualidad. Sí, actualmente pues es totalmente basado en la materialidad. O sea, todo lo que tenemos es material. Y nada más nos basamos en lo material y no existe nada espiritual. Y una vez cuando ya tienes todo lo material, te empiezas a preocupar por lo espiritual. Sí. Entre comillas. Preocupar, sí. Sí, güey. O sea, cuando fui al... Güey, eso me di cuenta cuando fui al retiro, güey. O sea, la ayahuasca que me dio Don Nacho. Esa fue la que me cambió el paradigma. Me cambió el... Güey, tienes que vivirlo, güey. Sí, no te puedo decir cómo es, güey. Vamos a la ayahuasca, güey. Sí, güey. Mira, sale como unos 7,000 varos, pero pues no hay pedo, güey. 7,000 pesos el viajecito, güey. O sea... ¿Qué? Eso lo gana mi papi en una semana, güey. Pues todas estas prácticas, ancestrales, por algún ejemplo de ellos son todos los ritos chamánicos, así, que usaban sus plantitas o te dan preparados para que tuvieras un destello, una iluminación. Ellos mismos lo usaban como para tener sabiduría sobre ciertas acciones. Como la ruca que sale en la película de Los Simpson. La doña de los boobies. La doña de las boobies. Que le da su té y... Más, por favor. Así es, qué buena referencia. Ese era el preparado. Sí. Ok. O también con la yoga o la meditación. Esa es otra forma de alterar la conciencia, digámoslo así. Sí. Aquí voy a hablar de uno de los héroes de la humanidad. ¿Jesús? No. ¿Jesucristo? Ese es otro, pero no vamos a meternos en eso ahorita. Es Terence McKenna. ¿Has oído de Terence McKenna? Para nada. Es un... creo que se dedicaba mucho a la psicología, a la antropología, estudio de sustancias psicodélicas, hasta fue música, creo. Bueno. Era un Da Vinci de las cosas sociales. No, espirituales. Espirituales. Pero más asociado a las sustancias, a lo químico y así. ¿Has oído la teoría del chango pacheco del Stone Tape? ¿Qué? No. Bueno, en su libro de Food of the Gods. ¿Drogaron a un chango? No. Güey, es lo primero que me llega a la mente y me está empezando a preocupar. No, en él sugiere que los hongos, en especial una sustancia que se llama la psilocibina, que es una sustancia que es un activo que está en los hongos, en unos hongos. Sí. Son lo que llevó al humano ancestral, o sea, en sus etapas ¿Primates? No, primitivas. Primitivas, eso. A
a generar una evolución del lenguaje humano y el uso de los símbolos. Oh, fue como lo que impulsó al eslabón perdido. Ah, ¿El eslabón perdido sí sabes qué es o no? no. Ok. Hay una parte entre la parte primitiva de los humanos y los humanos Ujú. que todavía no se encuentra. Ujú. Y que no se sabe cómo es que pasó desde esta teoría de que los primates fueron los primeros y luego Ujú. se brincó a los humanos. Sí. Ese eslabón, esa especie en específico, no se ha encontrado. Ujú. No se ha encontrado esa conexión. Entonces, regresando a lo del eslabón perdido, Sí. si un primate tomó esto y de ahí evolucionó rápido, pues no hubo una parte intermedia, sino que directo se pasó a ser humano. Pues son teorías. Ajá. Como te digo, al principio esta teoría del güey le dijeron, estás pinche fumado. Ujú. Pero se ha tomado muy en serio en los últimos años. Ok. Ah, O sea que porque un chango se drogó estamos aquí. pudiera ser. O sea, es una teoría, todas son güey, teorías. es una teoría. Todo en la ciencia son teorías. güey. Ajá. Todo en la ciencia son teorías. Mira, prefiero Aunque, creer eso. aunque mis amigos, mis amiguitos super científicos digan, no, es que se comprobó científicamente y la chingada. Sigue siendo teoría. ¿Eh? Puede llegar Cuando- alguien y refutar esa teoría. Güey. Cuando esa teoría ya no se puede refutar, se convierte en ley. Hasta que llega un momento en el que refutan y se vuelve a hacer otra teoría. Es lo mismo. Para no considerar en ese punto de decir ley, todo es teoría. Todo es teoría. Todo es relativo. Es posible. Bueno, algunos teoristas sugieren que algunas sustancias que alteran la conciencia Ujú. fue lo que llevaron a la creación de algunas de las principales religiones. Oh. Pues imagínate, estás tragando unos honguitos y empiezas a ver un pinche serpiente voladora con Con plumas. plumas, güey. No mames, ese es un dios, güey. Hay que adorarlo. No lo puedo explicar. Y tampoco puedo explicar el sol. Mira, esa cosa que vi, de seguro manipulaba el sol. Sí. Vamos a llamarlo Quetzalcóatl porque parece un pájaro verde. Sí. Básicamente, bueno, Y una serpiente. 4. de muchas otras religiones, sobre todo algunas orientales. Las hinduistas, por ejemplo. Bueno, como todos lo sabemos, como todos lo hemos visto, Ajá. o tenemos esa cultura, en los años 60 fue cuando hubo un boom por todo lo psicodélico, ¿no? Mira, en los años 45 hubo muchos booms. ¿Boomers? Booms. Boomers. La Segunda Guerra Mundial, güey. Ya. Pensé que le ibas a cachar, güey. No. Los boomers sí vienen desde los Hablaste años como del 60. norte, güey. Lo siento, güey. Mira, carnalito. Bueno, fue muy condenado este comportamiento y a tal grado que incluso quedan remanentes en los tiempos que si te dicen hippie tú lo ves como muy despectivo, Sí, si me dicen hippie es como si me sintiera que estuviera desalineado. como un vagabundo. Ajá. Así como vagabundo, mis barbas por todos lados, cabello largo. Pero pues básicamente fue como una época en la que un montón de jóvenes quisieron como una especie de revolución social y con ese uso de sustancias Ujú. quisieron dar como un sentido a todo esto. Ujú. Pero fue como un intento fallido porque muchos tiraron como su vida muy a la basura por el hecho de que no supieron cómo acoplar esos comportamientos con la vida moderna. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No, es que me fui por otro trade, perdón. Ya no eran útiles para el sistema. Sí, y ahorita llegamos a eso. Justo ahora. Justo ahora, sí. Bueno, sí. Mi pregunta aquí es, ¿por qué es que se da tanto la ilegalidad de sustancias que realmente nació esta ilegalidad en esos años? O sea, fue cuando se empezaron a crear un montón de leyes para prohibir las sustancias y así y así. Y yo estoy hablando específicamente de las sustancias enteógenas. Ok. Porque se prohíben. Mira, yo creo que es porque no se la pasaron a los del Congreso. Así de, pruébale, carnal. Creo que Mira. creo que sí. Creo que tienes razón. Entonces los del Congreso dijeron, mira, se están divirtiendo allá y nosotros no. ¿Qué hubo? Hay que cancelarlo mejor. Hay Mira. que prohibirlo. Pues básicamente yo te lo puedo decir, y esto lo vi en el documental, que ves porque cualquier estadio de la conciencia alterada que no
esté relacionado a la producción o al consumo de bienes materiales, Ajá. pues es muy estigmatizado en la sociedad. O sea, si no eres productivo mientras te estás drogando con esa droga. Drogando con la droga. Ajá, mientras te estás administrando esa droga. Ajá. No debe de ser legal. No eres útil para el sistema y como no eres útil, pues no debe ser legal porque todos tenemos que ser parte de este pinche engranaje. Sí. O sea, el café es productivo. Te hace productivo. Trabajas mejor, te concentras más. Y el alcohol. La cafeína. El alcohol es como lo que dijiste antes, ¿no? O sea, No, que mira, es como para tranquilizar al pueblo. Pan y circo. El alcohol es una excepción a toda esta madre. Ajá. La ebriedad son como, te da pequeños respiros de todo este sistema capitalista. Opresor. Sí. Perdón, es que cuando empiezan a decir sistema capitalista ya... Ya tienes grabado en tu mente. Ajá, tengo que exactamente. finalizar esa frase. Es como cuando dicen drogas y tú inmediatamente dices malo. Drogas. Sí, drogas mal. me taladraron ese argumento en la cabeza desde la secundaria. Como a mí cuando... Eso me di cuenta que cuando dicen cualquier cosa católica yo me bloqueo y digo, la verga. ¿Por qué? Porque me metieron la religión por el culo hasta que no me ocupo más. Ah, fuiste de esos niños. Sí, así es. Ay, qué triste. A los que ven esto y me ¿Fuiste entienden. acólito? Saludos, ¿Fuiste camaradas. acólito o no? ¿Qué? ¿Fuiste acólito? No, yo no fui abusado. Eso no es un acólito. Bueno. Mira, no nos desviemos hacia la religión, eso lo... Lo trataremos después. Sí. Sí. Pero bueno, ya para concluir este tema, yo no creo que el uso de estas sustancias sea malo o tenga consecuencias malas. El problema no son las sustancias, el problema es que las personas que lo usan no saben controlar el uso de esas sustancias. Ajá. Como cierta persona pendeja que se comió 8 brownies de chingada. ¿Verdad? Ay, güey. Y la verdad, si cualquier persona que nos oiga, tiene una especie de desprendimiento de ese tabú, yo estaré satisfecho porque neta es un tabú que está muy implantado en nosotros, en decir, drogas malo. Uh-huh. Las drogas no son malas, ninguna es cosa mala por sí misma. Nosotros mismos las hacemos malas por estar consumiendo tan recurrentemente y que nos genere tantas cosas negativas. Sea, no puedes... Hay personas que se tratan de inhibir de la realidad y abusan del alcohol. Güey, te inhibes de la realidad de cualquier otra forma, güey. Sí, pero estoy hablando de las drogas que las toman como negativas. Simón. Entonces, pues... Ay. Y también el problema es que muchas veces se usan esas drogas para eso, güey. Inhibirte de la realidad. Es como de... Estás tan inmerso en este sistema que tiene tan atosigado y nada más usas las drogas para decir, ya me quiero escapar un poquito de esto, ya la chingada. Y así. Cuando esas sustancias deberían de hacer una conexión más espiritual. Algo de decir, quiero descubrir una parte de mí que yo antes no conocía. ¿Sabes qué es la espiritualidad? ¿Qué es? ¿La tienes definida o No, solo lo sientes? Defínemelo tú. Ok, la espiritualidad es tu forma de conectarte con algo más grande que tú. Algo que no comprendes. Algo que no comprendes. Puede ser con el todo, el universo, Dios, la naturaleza. Y hay otra cosa que también muchos, que me comprenderán por toda la inculcación católica, en cuanto te dicen Dios, te bloqueas, güey. Es como de, Dios, no quiero saber nada de Dios. Sí. Es que, mira, yo lo que veo en esta generación, la nuestra, hay tanta información por todos lados que nos enseñaron a ser selectivos con esa información. Pero al mismo tiempo que nos enseñaron a ser selectivos con la información en internet, sobre todo lo de, es que no todo lo que dicen en internet es cierto. Sí. Lo trasladamos a todo lo que nos han enseñado. Entonces, si nos han enseñado que la religión es esto y esto y esto, pero al mismo tiempo, esa misma religión ha hecho cosas feas en el pasado, tú contrastas esa información y dices, oye, tengo este problema, no puedo seguir estas ideas porque me irrita, me molesta. Pero mi punto no es que no la sigas, sino que... Espérate, eso iba. Ok, va. Creo que ya sé. Sí. Sino que te imponen esas ideas. Ok. ¿Ese era tu punto? No. Entonces no. Bueno, continúa. No, mi punto es que llega un momento en el que tú te bloqueas a nuevas ideas relacionadas a eso porque simplemente dices, no quiero saber nada. Te bloqueas, dices, ya no quiero saber nada de eso. Aunque puedes aprender cosas nuevas que antes no habías visto.
Sobre todo me ha pasado con cuestiones católicas y muchos que son ateos. Es que ese tipo de ideas que te bloqueas o que te metieron de a fuerzas, Ajá. que ni siquiera tienen un sustento previo, les llamamos paradigmas, Ok. que lo vamos a tomar en otro tema. Ok. Entonces, este paradigma lo que hace es una idea dada porque sí. Ujú. Porque, ajá. Entonces, como tú no tienes... Como no te dicen el origen de esa idea, no puedes contrastarlo con nada. Ya. Y pues irrita, Ujú. molesta. Molesta porque te lo imponen y no te dicen por qué. Sí. Entonces, Pues sí, ahí se genera el conflicto. Ajá. Pero pues este fue el tema Un conflicto interno. de la alteración de conciencia. Sobre todo con los psicotrópicos y los enteógenos. Grábense bien esa palabra, está bien hermosa. Y vean el documental, por quinta vez que digo. Quiero preguntarte, A ver. ya que tú terminaste el tema. A ver. ¿sí? ¿Has tenido una alteración de la conciencia con alguna de estos antiógenos? El único que he usado es la marihuana. ¿Y qué has vivido? ¿O qué has tenido de cambios de ideas? Uf, un montón de cosas. Lo que te puedo decir... hubo un trip que tuve casi de los primeros que tuve, que básicamente estaba sintiendo que me iba a morir. O sea, sentí que... cuando te pones paranoico, ¿qué dicen? Sí. Ok. O sea, se me cerró la garganta, sentía que se me estaba cerrando la garganta y no podía respirar. Y estaba así como de, ya valió verga, ya aquí me quedé. Pero llega un punto en el que tú decides en el de maltripearte, así le llaman, maltripearte. Darte el viaje. Darte un viaje malo y decir, no, todo está mal, ponerte paranoico o dejarte llevar. Y cuando te dejas llevar, empiezas a tener un montón de experiencias que antes no habías visto. Oh, ok. Empiezas a tener una percepción distinta a las cosas habituales incluso. Ujú. Ves las cosas desde un enfoque ángulo, distinto. sí, desde un ángulo distinto. Ok. No sé, sobre todo la marihuana lo que hace mucho es relajarte. Ajá. En algunos casos muy específicos casi nunca sucede, empiezas a tener algunas alucinaciones. Ujú. Y si algunos de ustedes ha consumido, ¿cómo se dice? Me secundará, es que empiezas a tener como una percepción del tiempo distinta. Okay. Empiezas a ver las cosas o más lentas o más rápidas. Te empiezas a tener más percepción de ti mismo, o sea, sientes tus manos. Ves cosas que no estás acostumbrado a ver. O sea, les pones más atención. Ajá, sientes tus manos, sientes cómo tu sangre empieza a fluir, sientes... Propiocepción. Exactamente, más... ¿Qué? Es un sentido extra de los que ya tenemos. O sea, podríamos decirle sexto o séptimo sentido. Ok. Que la propiocepción es saber dónde están las partes de tu cuerpo. Ok. Sin que voltees a verlas. Entonces, cuando te estás dando cuenta de eso, pues, como dices, el fluir de tu sangre y todo esto. En algunos casos también, o sea, te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Empiezan a fluir más ideas en tu cabeza, como... No sé ponerte un ejemplo claro, pero simplemente empiezas a cuestionarte más cosas. Sí, o sea, otra vez, quien lo ha vivido y sabe qué se siente, pero es muy difícil tratar de transmitir eso. El problema es cuando empiezas a usar esas sustancias para inhibirte de tu realidad. Cuando empiezas a usarlas como un escape, cuando quieres evitar el estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor y dices, no quiero hacer nada de eso y me voy a drogar. Ajá. Ya. O sea, eso es el lado negativo que ven las personas y que no quieren ver el lado positivo o que nunca se han abierto a ver ese lado positivo. O sea, te lo preguntaba porque el hecho de ver ese enfoque también le da más apertura hacia una visión distinta de los... ¿Cómo se llamaban? Los... ¿Enteógenos? Ajá. Enteógenos, grábesela. Antiógenos. Ni me lo grabé yo, güey. Y otro lado, que es como el negativo en mi caso, que yo no lo controlé. Yo... Estábamos en una albercada y me aventé 8 brownies de golpe. Y los brownies son mucho más pesados que 8 brownies, güey. Solo a ti se te ocurre hacer esa pendeja. Güey, los brownies tenían la mota dentro todavía. No era... Mira, yo llegué y comí pedacitos así chiquitos. Sí. Y me di un viaje bien chido, bien a gusto. Pero te moriste. No, güey, yo me perdí. Varias veces, güey. Porque yo sentía... O sea, nos estábamos riendo muchísimo en la alberca.
Y ya llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Estoy muy pesado y si no me salgo de la alberca ahorita, justo ahorita, que me está pegando feo, no me van a sacar. Entonces me salí, me senté en una silla y no sé cuánto tiempo duré ahí. Horas. ¿Cuánto tiempo duré ahí en lo normal? Ajá. Pero lo que dices de la transformación del tiempo. Sí, se altera tu percepción del tiempo muy feo. Yo me fui muchísimo. Uh-huh. Me fui al punto de como ver un video de Pink Floyd. ¿Ubicas ese pedo? O sea, de que es muy psicodélico y ves figuras y todo el pedo. Sí. Y yo tenía... No era tanto miedo, sino más bien quería asegurar mi estancia en la realidad. O sea... ¿Por qué? Porque yo no había tenido una experiencia previamente. Sí. Entonces, yo me fui, veía ese tipo de figuras y otra vez regresaba y escuchaba, pero si abría los ojos me mareaba. Entonces, lo único que hacía era mover la pierna. Sí, me acuerdo. Agitándola para mantenerme... Pues básicamente es el contraste, porque yo también sentí una experiencia fea, pero yo lo que hice fue aceptarla y me dejé llevar. Y tú te negaste a dejarte llevar totalmente. Sí. En un momento sí nunca la acepté, pero sí en un momento sí me viajé. Y ya cuando regresé dije, no manches, me viajé. Y si no sé qué vaya a pasar, porque incluso yo quería hablar. Sí. Y escuchaba a todos burlándose de mí, qué buenos amigos. Escuchaba a todos burlándose y yo tenía un chingo de frío y quería que me arroparan con algo, porque estaba pues mojado y con el traje de baño. Oh, pobrecito. Sí. Y finalmente pues valió madres. Entonces, no me quedaron las ganas de repetirlo. Y mi condición para probar esa droga, o sea, la marihuana, era no fumarla, no me gusta fumar. Entonces me la aventé con comida porque me gusta comer. Pues también el efecto de esa droga es diferente en la manera que se consume. De todas las drogas en general. Sí. ¿Cómo es el efecto cuando te la fumas a diferencia de brownie? Es muy... sobre todo varía mucho en la duración y en la intensidad. Ok. ¿Es más fuerte en brownie? Es más fuerte cuando la consumes fumada. Ajá. Pero dura muy poco. Ok. Entonces... A comparación de cuando la consumes. Sí, la razón por la que me comí tantos brownies fue porque todavía no me pegaba. Entonces me tardó en digerir. Es que, güey, tienes que esperar a que tu cuerpo empiece a digerir, a procesar la sustancia. Entonces, pues... Miren, si la van a consumir, consúmanla con precaución y con alguien experimentado. Ojo, no quiero que les diga, consúmanla. No, solo les digo, quítense ese estigma de que son malas. No son malas. Lo que es malo en sí es cómo la uses. Ajá, como lo que me pasó a mí. Sí. Pero no me arrepiento, la verdad. Sí. Así que pues damos por terminado este tema. Así es. Pesadito, ¿eh? Bastante. Estuvo bastante pesado. Funcionó tu desvelo hasta las 4 de la mañana. Me desvelé exactamente. Terminé este tema anoche a las 4:20. Esta mañana, no anoche. Sí, mañana, 4:20. Cabrón. Hasta ahorita. 4:20. Bueno, pues no estoy tan familiarizado con eso. Vale. A las 4:20, güey, qué jalada. Es neta, güey. Bueno, por los que no sepan, el 4:20 es el número oficial de la mota. No va a decir por qué, investiguen. Según Snoop Dogg. Yo tampoco sé por qué me lo dices ahorita. Investiguen. Que cortemos. Sí. No, ¿me vas a cortar? Que cortemos el capítulo. Bueno, ya me había asustado. Cada vez eso es más evidente nuestra homosexualidad. No homo, perdón. No homo. No homo. Ahí está. Ahí está. Sí, no hay es que te pasas. Sí, disculpe usted. Bueno, terminamos el pensatorium. Si les gusta esto y si les agrada compartir, háganos el paro. Transmítalo hacia más personas para llegar a más personas. Sí. Y hacer comunidad. Tenemos nuestra página en Facebook. Sí, el Pensatorium. También está el grupo. El grupo Pensadores Unidos S.A. Que no lo hemos atendido mucho, pero últimamente vamos a subir más memes. Ya vamos a empezar a darle servicio. Darle servicio. Darle atención. Darle atención, primero. Segundo, ya estamos grabando los episodios en bloque. Entonces ya vamos a tener continuidad cada semana. Ajá. Los martes. Sí, probablemente. Los martes, por el momento en YouTube y en Spotify. Posiblemente más adelante van a ver si nos trasladamos, pero eso lo anunciamos en la página. Sí, sí.
Así que, pues, manténganse pensando. Y los amamos mucho. Cuídense. Se la lavan. Güey. ¿Qué? Bueno, voy a hacer un corte aquí porque ya me trabé.